Marván Laborde, académica, investigadora, conferencista y exconsejera electoral, a quien le saludamos y le agradecemos estar con uno esta noche, y también con nosotros, con usted, Carlos Elizondo Mayer Serra, doctor, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador estrella en este espacio informativo. Carlos, también bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Primero saludo a la maestra gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Pepe Cárdenas, qué gusto estar allí, qué gusto coincidir con Carlos. Por supuesto, aquí están las estrellas de todo esto que nos van a explicar. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Qué va a pasar? Se crea a partir de la aprobación y publicación de la entrada en vigor, independientemente de lo que diga la Corte, ¿se marca un antes y un después para la democracia nacional? Yo le preguntaría, maestra. Por supuesto que sí se marca un antes y un después, por varias razones. La primera, y creo que hay que tomarlo muy en cuenta, es el procedimiento a través del cual se aprobó esta reforma electoral que ya está vigente. O sea, ya hoy las normas que rigen la vida electoral de México son las que están establecidas en el Plan B. ¿Por qué la forma en la que se aprobó? Porque se violaron todas las normas constitucionales que exige el proceso legislativo. No fue a comisiones, se declaró de urgencia, no se leyó, no se escuchó a la oposición, no se escuchó a la ciudadanía a ver qué es lo que tenía que decir. Se aprobó, por decirlo de una manera suavecita, a las carreras, en menos de 4 horas, una ley absoluta, un poquito más de 4 horas, digamos, en menos de 10 horas, dos iniciativas sumamente complejas, muy grandes en términos de todo lo que abarcan, y que ciertamente hay claridad en las violaciones que se hacen a la Constitución. El día de hoy presentamos una opinión técnica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que dirigí junto con Javier Martín Reyes, en donde se van desmenuzando una por una las múltiples violaciones a la Constitución. Mencióneme, por favor, 3 o 4, las más importantes que podamos comprender quienes no conocemos a fondo todo el tejido, el tramado del Plan B. La primera, desde luego, está en el procedimiento de aprobación. El procedimiento legislativo está en la Constitución y fue violado. La segunda es la autonomía operativa, mandata cómo se debe hacer la reestructuración, a quiénes correr, cómo correrlos, a qué hora correrlos, inclusive con una ley ad hominem para poder correr a Edmundo Jacobo, que era el actual, era el secretario ejecutivo hasta ahora. La tercera, el desbaratar el servicio profesional electoral, que son quienes están encargados de la operación electoral en el campo, digamos, en cada uno de los 300 distritos. Y la cuarta, por la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, del Poder Ejecutivo, en la elaboración del padrón, la validación de la lista nominal, la recepción de votos y el conteo de votos en los consulados de México a lo largo y ancho del mundo. Permítame, maestra, preguntarle al doctor Elizondo Mayer Serra si todo esto pone en riesgo la certeza del inminente proceso electoral federal para junio del 2024, donde elegiremos presidente de la República para empezar. Por supuesto, mira, primero por lo que ya enumeró María, el documento al que hace mención conviene leerlo porque dice con mucho detalle todo lo que demás violatorio de la Constitución, pero yo lo voy a ver por un ángulo más operativo. Primer gran problema de esto, Pepe, es nunca se han hecho reformas electorales en este momento del ciclo. Deja tú que siempre hicieron con consenso. Nunca se han hecho en el año quinto porque hay que poner a prueba lo que se inventó a las carreras, como dijo María, sin saber ni siquiera ellos bien
cómo va a operar. Los diputados no leyeron lo que aprobaron, los que redactaron no cruzaron bien las distintas partes del texto, está lleno de confusiones. Y vamos a dedicar los siguientes meses a litigarlo, cuando los actores políticos van a estar dedicando los siguientes meses a prepararse para el proceso electoral. Y el INE, en vez de estar preparando el proceso electoral, va a estar litigando. Y eso, tener cambio de reglas antes de un proceso electoral, es un poco, Pepe, como lo que hizo el gobierno cuando desapareció el Seguro Popular y creó el INSABI, que es que para ahorrar dinero, hasta la fecha no han resuelto el problema de suministro de medicinas, que es gravísimo, pero esto es aún más grave en un sentido, porque si la elección sale mal ese día, no hay forma de reponerlo. María nos podrá contar con detalle, porque es una experta, cómo se van a contar ahora los votos, maestra, cómo cambia toda esa mecánica que habíamos desarrollado para darle certidumbre al proceso y por qué se cambia. La verdad es que además es muy absurdo porque todas las encuestas que hoy hay, todas las previsiones, es que el partido que está en el poder tiene altas probabilidades de repetir. Desde luego, si se cuentan bien los votos, pues puede suceder una cosa u otra. Siempre el año anterior a las elecciones pueden cambiar las preferencias, pero estando en posibilidades de ganar, se alteran todas esas posibilidades y entramos en un campo de incertidumbre verdaderamente preocupante. Por eso mencionaba yo la gravedad que tiene el tener que correr, y así está mandatado en el Plan B, a todo el servicio profesional electoral, fundamentalmente al que está en cada uno de los distritos. Es en cada distrito que se decide en dónde se van a poner las casillas, cuántas casillas se van a poner, quién las va a cuidar, quién va a capacitar a los funcionarios de casilla, quién reparte los paquetes electorales, quién recoge los paquetes electorales, cómo se hace el conteo de votos el miércoles, qué paquetes se abren porque hay diferencias o porque hay impugnación por parte de algún partido político, para poder tener el domingo siguiente a la elección certidumbre en el ganador. Y digo el ganador de cada distrito, es decir, 300 ganadores, 32 ganadores en la diputación, o ganadores o ganadoras, y por supuesto la presidenta o el presidente de la República. A lo que nos vamos a enfrentar es una gran incertidumbre, porque esas 5 personas, que muchas de ellas llevan entre 25 y 30 años trabajando en el instituto, que cada proceso electoral son evaluadas, que son castigadas cuando hacen mal su trabajo. Ha habido muchos despidos de gente del servicio profesional electoral porque no tienen un desempeño, o un buen desempeño o un desempeño probo. Son dos cosas distintas, pero por cualquiera de las dos son causa de pedirles la renuncia, y se ha hecho. Ahora, a todas esas personas que lo han hecho bien, porque son las que permanecen, las vamos a correr. Insisto, la Constitución exige servicio profesional electoral, y ahora lo que nos piden es que todo esto se haga con base en trabajadores eventuales. Con todo este contexto que expone la maestra María Marván, hay un escenario. Si en la contienda por la presidencia de la República, se me ocurre, el resultado electoral es muy apretado, y con estas nuevas reglas se corre el riesgo de que la elección pueda cancelarse, pueda detonar un conflicto. Mira, absolutamente. La democracia resolvió la construcción del IFE, INE y todas estas reglas abigarradas, complicadas pero eficaces, resolvió el que nos peleáramos por decidir quién era diputado, quién era gobernador, quién era presidente municipal, quién era presidente de la República. Aprendimos a hacerlo a través del voto, esperar el resultado, y nos da tranquilidad, o nos ha dado tranquilidad a casi todos. Un presidente que ganó así está poniendo en riesgo, aun si su candidato o candidata ganara por un margen amplio, su legitimidad se vería afectada, porque de ser
de no ser declarado inconstitucional el Plan B, o mejor aún suspendido prontamente por la Corte la ejecución de este Plan B, porque mientras se decide la inconstitucionalidad del mismo, se puede ir desarticulando toda esta capacidad burocrática que tiene el INE. Aún en un contexto de elección abierta, regresaremos a los años dorados del PRI, donde la oposición podía decir legítimamente, pues a lo mejor me ganaste por mucho, no lo sé, porque el proceso ya no tiene la certidumbre y transparencia que tenía, amén que las dos leyes que ya fueron aprobadas, las que habían sido aprobadas desde antes y están en vigor desde hace algunos meses, pues han desequilibrado la contienda al darle a los funcionarios públicos capacidad de propaganda adicional. Hay temas, la maestra Marván lo dijo, pero por tiempo no lo explicó. Lo que decía de la Secretaría de Relaciones Exteriores significa que es ella la que va a controlar el proceso de los votos de los mexicanos en el extranjero, sin todos los candados que hoy tenemos, y podría eso desequilibrarte toda la elección. Imagínate que alguien gana en México y llegan de fuera millones de votos recolectados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sentido de opuesto a lo que se obtuvo acá, nos metemos en un problema. Y por supuesto, Pepe, si la elección es cerrada, en cualquier escenario vamos a tener una incertidumbre, pataleas, pleitos, acusaciones que solo nos van a distraer de lo importante que es construir un mejor país, que solo nos van a abrir el riesgo para el conflicto político. Tenemos un minuto, doctora Marván, perdón, pero muy concretamente. Ya discutimos detalles que iremos conociendo poco a poco. Pero, ¿qué hay en el fondo de todo esto? Si la fotografía de hoy en cuanto a preferencias electorales indican que es muy probable la victoria de quien represente a Morena en la elección presidencial, ¿por qué el afán de hacer estos cambios rotundos? No se me ocurre otra cosa que pensar que la venganza. Pues es absolutamente incomprensible. Lo que es cierto es lo que dice Carlos. Estamos poniendo en riesgo la democracia del país y la legitimidad del próximo presidente o presidenta. Quiero abundar un segundo con el minuto que nos queda en la gravedad que tiene que Relaciones Exteriores vaya a controlar todo el voto desde el extranjero. No podemos olvidar en este momento que Marcelo Ebrard es uno de los precandidatos de Morena y es quien va a controlar quién puede y cómo puede votar desde el extranjero, donde podrán votar con la matrícula consular, con el pasaporte o con credencial del INE, es decir, con lo que le dé la gana al servicio consular mexicano. Es muy grave lo que estamos viviendo. Agradecemos mucho, doctora, gracias por acompañarnos esta noche en este esfuerzo de comprensión de algo tan trascendente, por ello la hemos convocado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues, doctor. El tiempo se acabó y el cierre de la maestra es más que claro. Clarísimo, ese punto del voto de mexicanos en el extranjero también es un punto crucial, porque ¿cuántos millones de mexicanos con papeles hay en Estados Unidos? ¿Quién emite la matrícula consular? La propia Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus consulados. Todos estos candados que hemos puesto para saber quién vota, se votan. Muchas gracias, doctor. A ti. Esto va a dar para mucho. Hay mucho más tela que cortar. Por supuesto, gracias. Buenas noches. Gracias. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra y también la doctora María Marván. Le dije maestra, es doctora María Marván, académica, investigadora, en fin, y fue consejera del Instituto Federal Electoral.